creo que la voluntad, o me gusta hablar de la determinación, pues es la clave del éxito, ¿no? O sea, ¿y qué es el éxito? Perseverar en el fracaso. O sea, yo creo que lo que nos hace estar felices o alegres es ver nuestra propia transformación. Esto creo que no lo había dicho así tan claramente. Porque entonces, cuando vemos nuestra transformación, estamos viendo que estamos vivos. Cuando participamos de esa corriente que se llama la vida, es cuando probamos ese sabor que llamamos felicidad. Cuando yo hablo de amor, evidentemente no hablo de un sentimiento, simplemente, los sentimientos cambian, ¿no? O sea, que yo creo que se equivoca amar a alguien con tenerle cariño, que es diferente. Amar es una comprensión espiritual, ¿no? Por tanto, es una manera de ser. ¿Y cuál es esa manera de ser? Pues esa manera donde tú te sintonizas con el ser, mayúsculas, ¿no? Te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Mapi Hermida. Personas referentes, brillantes e inspiradoras se dan cita en este espacio. ¿Quieres tener más tiempo, menos estrés, más bienestar y dejar de decir no me da la vida? Mi libro, Sí, te da la vida, está ya disponible en todas las librerías. ¡Comenzamos! El podcast de Mapi Hermida. Hola a todos, hoy tengo conmigo a Pablo Dors. Pablo es sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. Seguro que muchos habréis leído su aclamada biografía del silencio, que se ha convertido en un auténtico hito del ensayo contemporáneo. Pablo se gradúa en Nueva York, estudia filosofía y teología y tiene una trayectoria como novelista emparentada principalmente con la literatura de Franz Kafka, Hermann Hesse y Milan Kundera. Me siento tremendamente afortunada de que Pablo nos haya regalado su tiempo aceptando esta invitación. Para mí es un verdadero honor y también toda una responsabilidad, no os miento, tenerlo hoy aquí y poder charlar cara a cara. Bienvenido, Pablo, a mi podcast. Mapi, muchas gracias por esta invitación. El honor es mutuo y encantado de estar este ratito contigo y con vosotros, con quienes estéis escuchando. Muchas gracias, Pablo. Digo que es una verdadera responsabilidad. He rescatado una frase tuya que dice que el tiempo hay que vivirlo, no aprovecharlo. Así que espero que realmente pues para ambos sea una vivencia estos minutos que ahora vamos a pasar juntos. Casi todas las cosas que digo son cosas que me digo a mí mismo, porque uno de mis principales apegos es el tiempo. Quizás el principal, ¿no? Es decir, que esto que me dijo mi padre de aprovechar el tiempo, pues se me caló muy hondo, ¿no? Y precisamente por eso insisto tanto en que no se trata de aprovechar, sino de vivir, ¿no? Que es otra cosa muy diferente, no hay que estar apretando, sino más bien, pues relajadamente, lo más relajadamente que uno pueda, como esta conversación, por ejemplo. Fantástico. Ahora nos separan las pantallas, yo sé que tú eres más de lo físico y bueno, siempre y normalmente para romper el hielo de las personas que entrevisto, sabes que os suelo preguntar por una recomendación de un espacio, una casa de comidas, un restaurante, algo que os inspire y donde os hubiese gustado reunirnos físicamente. No sé, ¿dónde come o cena Pablo Dors? ¿Dónde te gustaría haber mantenido esta conversación? Pues mira, yo soy una persona muy de parques, me gusta mucho el de pasear por el parque, ¿no? En mi infancia viví en el Parque del Oeste, viví en la calle Rosales, nada menos, que es una calle de Madrid muy privilegiada, ¿no? Y me gustaba mucho pasear por el Parque del Oeste. Y luego durante un tiempo viví en la Fuente del Berro, al lado de la Fuente del Berro, y también es un parque, entonces me hubiera encantado encontrarme contigo en un parque, por ejemplo, cualquiera de esos dos, ¿no? Y si Bueno, se trata de una casa de comidas o en un restaurante o algo de ese tipo, uh-huh. había un restaurante en Madrid que su propietario era amigo mío, que se llamaba El Oso. Estaba en las afueras de Madrid. La calidad de Ajá. comer me gustaba mucho y alguna vez me invitaba, era un poco caro, pero bueno, él me invitaba siempre. Y aquí en Madrid, no sé, bueno, yo vivo por la zona norte, por la zona de Plaza Castilla, ahí en Félix Boys y en fin, en parte de arriba de la Castellana hay algunos locales agradables. Pues a vos Ajá. sí que habría quedado contigo con mucho gusto. Bueno, pues estupendo. Pues nada, ahí que nos imaginamos esta conversación. Yo te digo que casi prefiero un parque, ¿eh? Yo me imagino entonces el parque. Pablo, la gente te conoce por tus conocimientos sobre silencio y meditación. Estoy casi obligada a preguntarte por ello, pero honestamente quiero profundizar un poquito más antes en otros temas. De hecho, normalmente yo me suelo preparar los cuestionarios con interrogaciones, ¿no? Pero en tu caso, casi he cogido más frases, conceptos que me encantaría, bueno, pues que les añadamos capas juntos, ¿no? Y que podamos profundizar. Cuando quieras, claro que sí. Fantástico. Y bueno, para entender mejor tu figura, a mí me encantaría entender cómo es un día en la vida de Pablo Dors antes de meternos de lleno en estos conceptos más intangibles, ¿no? ¿Cómo es un día? Es muy difícil de decir porque yo viajo muchísimo. Ujú. Yo soy un nómada por vocación, aunque también me encanta estar en mi casa, ahora mismo estoy en casa, ¿no? Pero entonces, como viajo tanto, cada día es muy diferente, ¿no? Y también cuando estoy aquí tiene muchas diferencias, pero vamos, sustancialmente podría decir
que me gusta dedicar la mañana para mí y la tarde para los demás. O sea, esto sería como un pequeño esquema fundamental del día, Ujú, ¿no? Claro, yo trabajo autónomo, por así decir, por mi cuenta, o sea que ujú, entonces, bueno, pues por la mañana fundamentalmente medito y escribo, ¿no? Y por la tarde fundamentalmente o bien recibo a personas que quieren hablar conmigo, me escribe mucha gente de todo tipo, ¿no? O bien visito alguno de los grupos de meditación que tenemos en Madrid, varios grupos de meditación, Amigos del Desierto, esta asociación que creé hace unos años precisamente para esto. Y eso es un poquito el esquema. Todos los días saco, porque yo soy muy disciplinado, saco tiempo para el ejercicio físico, saco tiempo para un pequeño paseo, para mi oración, porque soy una persona religiosa, y bueno, también bueno, para descansar. Tengo una ujú. terraza aquí mismo muy agradable y cuando hace buen tiempo solecito me siento, me bebo una cervecita y estoy pues como un rey. Vivo solo, pero es verdad que mi casa es una casa grande, muy bonita, de construcción reciente y siempre tengo amigos y gente. Te he escuchado en varias entrevistas esto que comentas, que eres una persona muy, muy disciplinada, muy, muy tenaz. Y el primer concepto que tenía precisamente era eso, la voluntad, ¿no? De hecho, dice nuestra amiga Marian Rojas, que sé que también la conoces, he pasado tiempo con ella, que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. ¿Qué es para ti la voluntad? Pues es una pregunta muy bonita, ¿no? Yo creo que la voluntad, o me gusta hablar de la determinación, la determinada determinación, como decía Santa Teresa, pues es la clave del éxito, ¿no? O sea, ¿y qué es el éxito? Perseverar en el fracaso. Porque realmente lo que la gente ve es el éxito, pero realmente la experiencia más cotidiana es que las cosas no salen a la primera, sino que más bien la vida pues tiene muchas dificultades de todo tipo, ¿no? Y las dificultades no son el impedimento para el camino, sino las dificultades son el camino mismo. Eso es lo que hay que entender, ¿no? O sea, cada dificultad es una gran ocasión de crecimiento, ¿no? Y la voluntad, pues es ese motor que de alguna manera te impulsa a mantenerte firme en aquello que tú deseas, ¿no? Yo creo que sería lo contrario a una persona voluble, una persona influenciable, mejor en el peor Ujú, sentido de la palabra, ¿no? ujú, Que tienes muy claro el horizonte hacia el que quieres ir, ¿no? Esto ujú. tiene cosas muy buenas, pero también tiene algunas cosas que no son tan buenas, ¿no? Y que yo he tenido también que ir corrigiendo, ¿no? O sea, yo creo que sigo siendo una persona voluntariosa porque eso lo tengo por carácter, ¿no? O sea, que también luego me lo he ido fraguando, pero me he ido haciendo cada vez más flexible, menos rígido con mis propios planteamientos, ¿no? Sobre todo porque la flexibilidad es amiga de la sabiduría. Es decir, que no hay una persona que sea sabia que no sea flexible. O sea, que en cambio lo voluntarioso puede tender a la rigidez y eso es un lastre peligroso. Ujú. ¿Y cómo se puede trabajar esa disciplina, esa voluntad? ¿Es algo que viene, en tu caso, viene innato tú desde pequeño? Siempre cuentas que lo cultivabas. ¿Qué recomendarías a los que nos escuchan? Pues también es una pregunta muy bonita, porque es algo muy misterioso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la comprensión espiritual, yo lo llamo así, o con la visión interior, ¿no? O sea, no hay que forzar, pero Ujú, sí que hay que ponerse manos a la obra. Y entonces, ¿qué es lo que nos moviliza? Pues nos moviliza una visión interior, ¿no? Cuando algo lo vemos claro, ¿no? Yo suelo decir que si no hacemos algo es porque no lo vemos claro, ¿no? Es decir, que si lo viéramos claro, por ejemplo, yo recuerdo, yo fui fumador 30 años nada menos, o sea, que yo recuerdo que intentaba dejar de fumar, pero claro, no podía, porque en el fondo de mi corazón no solamente es que me gustara, sino que no estaba tan convencido de que era malo. Es decir, que tienes que verlo, ¿no? O sea, ¿y cómo lo ves? Pues no sé, o sea, es decir, yo creo que poco a poco se va abriendo el camino, ¿no? Es como de lo que hablo muchas veces, o sea, por ejemplo, un libro. ¿No? Yo escribo libros, ¿no? O sea, la forma en que el libro salga adelante no es simplemente trabajar todos los días, un rato, sino estar en ello. O sea, a lo mejor un día no puedes trabajar, no pasa nada, o dos o tres, pero tienes que estar en ello, o sea, tu corazón tiene que estar en ello, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos da fuerza, lo que nos da voluntad es estar en ello. Pues si estamos en ello, poco a poco irá la cosa mm, cuajando, ¿no? ujú. También lo comentas, ¿no? Con la meditación, ¿no? Que dices, oye, a veces hay algunos días que no meditas, pero luego como que te vuelve a llevar, ¿no? Es algo como que está latente, que lo Sí, tienes bueno, como... en el caso de meditación, yo sí que lo hago todos los días, o sea, Ujú. vamos, no recuerdo ahora un día que no lo haya hecho desde hace muchos años, ¿no? Sí, bueno, esto te lo he escuchado en algún podcast, ¿verdad? Que antiguo, pero... Es un poco como, no sé, si vives con un ser querido, pues le saludas, ¿no? O sea, es decir, no puedes estar ahí sin tener algún tipo de interacción, ¿no? Pues ese ser querido para mí es Dios, o de, como dices, mi intimidad más íntima, entonces tener un momento para él, ¿no? O sea, o para esa intimidad, pues para mí es imprescindible, ¿no? O sea, no es que es imprescindible, sino que no entiendo la vida sin eso, porque la vida es eso, la vida la vida es para amar, ¿no? O sea, más que voluntad yo lo haría de pasión, ¿no? O sea, Ujú, decir, algo
que te apasiona. A mí me apasiona, no sé, el sentido último de la vida, ¿no? La verdad, podríamos decir, ¿no? Ujú, O la belleza con mayúscula. Eso te moviliza, a otros les moviliza otras cosas. O sea, a mí nunca me han movilizado pues, los coches de lujo, por poner, por mm, poner un ejemplo, ¿no? mm, O sea, mm, mm. o las motos muy veloces, o pues, son cosas que no me han llamado la atención, pero ¿qué nos espera al otro lado? Esto es una cosa que ya desde niño, ya desde que tenía 7 8 años, me inquietaba. O sea, me preocupaba después de esta vida que habría después de la muerte. Yo era un niño, por ejemplo, muy religioso, ¿no? Con una gran inquietud por el más allá y, bueno, por el mundo, por la vida con mayúscula. Sí, también muy escritor, ¿no? Que lo cultivas también con muchísima disciplina, ¿no? Te escuchaba que no hay día que no escribas, ¿no? Ahora mismo, antes de estar conversando contigo, estaba escribiendo. Qué bueno. Estoy escribiendo un libro de relatos que, si Dios quiere, saldrá a final de este año, ¿no? Y estoy muy contento y muy ilusionado porque es un libro, yo creo que muy divertido, muy fresco. No sé, yo creo que les va a dejar a los lectores muy desconcertados, ¿no? Eh, Bueno, el humor también es algo propio tuyo, ¿no? Sí, bueno, ojalá, porque a mí me encanta, ¿no? O sea, me encanta reír y siempre hablo de que humor y humildad van de la mano, ¿no? Que a veces nos tomamos demasiado en serio, sobre todo cuando hablamos de cosas tan profundas como espiritualidad o el sentido de la vida o la filosofía, pues introducir esas capacidades de relativizarse, ¿no? Que eso es el humor, pues eso oxigena todo, ¿no? Yo siempre también recuerdo a un gran maestro que tuve cuando estudiaba en Roma, que era un benedictino muy alto y que sus clases eran un espectáculo, ¿no? De divertidas que eran, ¿no? Que se reía de todo, sobre todo de sí mismo también, ¿no? Y bueno, pues es lo que da un poco de chispa a la vida, ¿no? Y lo que la aligera, ¿no? Lo hace menos grave, ¿no? Sin duda. He rescatado otra de las frases tuyas, la felicidad es percepción. A mí me encantaría hablar de felicidad contigo. Pues es algo que me interesa mucho, ¿no? Yo creo que es muy importante ser capaz de cambiar de perspectiva. Porque cuando cambiamos de perspectiva, cambiamos de percepción, y cuando cambiamos de percepción, eso nos cambia la experiencia vital. Y creo que lo que nos hace mucho mal es creer que ya lo hemos conseguido, creer que ya hemos llegado, o de alguna manera instalarnos, ¿no? Instalarnos y no crecer, ¿no? Yo a veces me asusto de mi capacidad de crecer y de aprender. O sea que yo tengo esta cosa discipular de siempre y de admirar, ¿eh? Porque yo admiro a mucha gente. Bueno, admiro en general a casi todo el mundo, me parece extraordinario lo que hace casi todo el mundo, ¿no? Incluso, no sé, bueno, no sé, los políticos que todo el mundo les critica, yo los escucho hablar por la televisión y digo, pero qué bien hablan, ¿no? Esta gente. Eso sí que es humildad. No, no sé si es humildad o no. Bueno, entonces, ¿a dónde ibas? Lo que me preguntabas de La la felicidad, percepción, ¿no? de la percepción y de la felicidad, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos hace estar felices o alegres es ver nuestra propia transformación. Esto creo que no lo había dicho así tan claramente, ¿no? O sea, Ujú. porque entonces cuando vemos nuestra transformación estamos viendo que estamos vivos. Cuando participamos de esa corriente que se llama la vida es cuando probamos ese sabor que llamamos felicidad. Entonces, no se trata simplemente de tener un cúmulo de experiencias que nos agiten y que nos impacten, sino se trata de darse cuenta cómo esas experiencias nos van configurando, nos van construyendo, ¿no? Y cómo tenemos una capacidad de autodeterminarnos, de autoconducirnos mucho mayor de la que imaginamos, ¿no? Eso es muy embriagador. O sea, es decir, yo creo que el descubrimiento de la propia vulnerabilidad y de la propia poder o potencia vital es el mismo. O sea, que cuanto más descubres de verdad tu fragilidad, tu vulnerabilidad, más puedes descubrir de verdad el verdadero poder que tienes de transformar tu vida, ¿no? Y por tanto, de influir en los demás también, ¿no? Yo creo que la felicidad va por ahí, ¿no? Por tratar de hacer la mejor versión de uno mismo para regalarle al mundo lo que tú le puedes regalar, que no es otra cosa que tú mismo, ¿no? ¿Y cuánto de relacionado está la felicidad con el amor? Tú hablas y diferencias entre entrega, esfuerzo, ¿es directamente también proporcional al amor que das? Sí, yo le diferencia entre esfuerzo y entrega, porque entrega es un acto de amor, ¿no? Y esfuerzo es un acto de la voluntad. Mira, aquí empalmamos con lo que hablábamos antes, ¿no? Y también porque en la voluntad o en el esfuerzo casi siempre la mirada está en la meta, en lo que quieres conseguir, ¿no? Mientras que en la entrega y en el amor la mirada está en el camino mismo, ¿no? Es decir, que, que nosotros mismos ahora estamos conversando, no tenemos la mirada puesta en el final de esta conversación, sino en la conversación misma, y por eso puede ser un verdadero disfrute, ¿no? O sea, Mm, mm. yo cuando escribo estoy pensando en cuando salga el libro publicado, me dificulto a mí mismo vivir el camino y por tanto sacar esa alegría que el camino te puede brindar, ¿no? Porque estás en el futuro, no estás en el presente. Bueno, pues felicidad y amor tienen muchísimo que ver, o sea, es decir, que para mí hay un triángulo, del cual hablo de vez en cuando, ¿no? O sea, que es comprensión espiritual, paz interior y energía vital. Y eso tiene que ver con la felicidad y con el amor, ¿no? O sea, cuanto más comprensión, cuanto más luz, podríamos decir también, ¿no?
de lo que es la vida, de lo que eres tú, de lo que es el mundo, y cuanto más paz tienes, también más energía vital, ¿no? Es decir, más vas a regalar a los demás la mejor versión, lo decíamos antes, ¿no? Cuando yo hablo de amor, evidentemente no hablo de un sentimiento, simplemente, que los sentimientos cambian, ¿no? O sea que yo creo que se equivoca amar a alguien con tenerle cariño, que es diferente. Amar es una comprensión espiritual, ¿no? Por tanto, es una manera de ser. ¿Cuál es esa manera de ser? Pues esa manera donde tú te sintonizas con el ser, mayúsculas, ¿no? Con la vida, si quieres decirlo en términos más sencillos, ¿no? Y, o sea, no, que has comprendido que no hay que luchar contra, sino a favor. Bueno, yo me lo encuentro todos los días. Cuando peleo contra una página porque no me sale, pues estás peleando, estás luchando en lugar de ir con la corriente a favor. Por eso no significa que no haya que buscar, ¿no? Hay que buscar, pero también no ser obsesivo, ¿no? No ser un neurótico, estás ahí Ujú. sobre lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces, por eso es un arte, porque claro, no está escrito qué tanto por cien de una cosa y de otra tiene que haber en cada acto, ¿no? Hablabas de ese disfrutar del camino. Tú citas en algunas ocasiones a Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, la parte de estar en el presente, ¿no? Me viene a la cabeza el discurso de David Foster Wallace, el de This is Water, de los dos peces que están en la pecera, le dice uno a otro, oye, ¿cómo está el agua? Y dice que agua, ¿no? Y me enlaza con otro tema que quería hablar contigo de la vida, ¿no? Y quizás la pregunta o el término es como muy filosófico, ¿no? Pero ¿qué es la vida para ti? ¿Cómo conectas con la vida? Pues voy a decir algo que seguramente va a parecer, no sé, como súper pretencioso, ¿no? Pero la vida soy yo. Creo que la clave, bueno, no soy yo el que lo dice esto lo dicen todas tantísimas filosofías, ¿no? Y tantísimas religiones, ¿no? Pues es mirar dentro. El problema de mirar fuera es que nos podemos hechizar o embrujar, ¿no? Con la vivacidad o el vitalismo o como queramos llamarlo, pero no con la vida verdadera, ¿no? La vida verdadera está dentro, por eso he dicho yo, ¿no? O sea, decir que y lo que pasa es que lo que eso te hace descubrir, ¿no? Que fuera también, ¿no? O sea, pero si me viajas hacia adentro, fuera no lo ves, ¿no? Al menos así lo experimento. Que solamente si hacemos este ejercicio de cerrar los ojos, al abrirlos, vemos el mundo de verdad. O sea, pero si no los cerramos los ojos y tenemos permanentemente abiertos, que eso es el símbolo de Internet, ¿no? O sea, permanentemente conectados, permanentemente en el exterior, no hacemos el ejercicio de volver a casa, de cerrar los ojos, ¿no? Pues no se produce el milagro de ver la belleza del mundo, ¿no? O sea, que esa dinámica de abrir los ojos y cerrarlos, de ir y volver, de dar y recibir, que antes hablábamos del amor, pues eso es el amor, ¿no? Esa es la dinámica espiritual por excelencia, ¿no? Esa es la dinámica vital, si queremos decirlo en lenguaje más laico, ¿no? Más secular, ¿no? Salir y volver, ¿no? Yo creo que lo que nos hace mucha falta es aprender a volver a casa, aprender a estar con nosotros mismos, aprender a descubrir, o sea, no solamente el entretenimiento, porque ahora tenemos uno entra en cualquier plataforma de estas de películas, ¿no? Por ejemplo, Filming, estoy en Filming. Y Ujú. realmente hay una oferta tal que uno se queda diciendo, no tengo vida para ver esto y además es que no sabría escoger y al final no ves nada, ¿no? Porque tienes demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues volver a casa, en definitiva, ¿no? O sea, creo que eso es un buen horizonte. Dices también, ¿no? Tú eres lo que queda después de tus pensamientos. Eso sigo pues descubriéndolo, papi, pero no solamente los pensamientos, sino las creencias y las identidades, incluso la personalidad. Nuestro problema, bueno, no es que sea un problema, es la vida misma que es así, es que nos vamos identificando, ¿no? Con nuestra tarea. Por ejemplo, pues no sé, pues yo soy madre de familia, o yo soy sacerdote, o yo soy profesor en la universidad, o yo soy... Entonces, claro, estas cosas, estos roles sociales, o sea, por hermosos que puedan ser, porque ser madre pues es muy bonito y tantas otras cosas son muy bonitas también, ¿no? Pero no dejan de ser muy frágiles porque pues, si ciframos nuestra identidad en ellas podemos descubrir que, bueno, de pronto pues dejamos de ser madre porque nuestro hijo pues se ha muerto o ya no está en este mundo, o dejamos de ser abogados porque ya no tenemos trabajo, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Y esto que nos pasa con lo exterior, con los roles sociales, o que pueden ser, como repito, muy hermosos o muy dignos, también nos pasa con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras identidades, con nuestras creencias. Por ejemplo, yo digo, soy cristiano, pero claro, es decir, el cristianismo, por muy hermoso que sea o por muy valioso que sea para ti, o para mí en este caso, pues no puede agotar tu identidad. O sea, es decir, que el yo del ser humano va mucho más allá de la cultura, de la religión, de la condición sexual, de tantas otras cosas. Entonces, se trata de cómo amar sin apegarse. O sea, amar tu identidad sexual, tu identidad racial, tu identidad cultural, tu identidad religiosa, pero amarla con libertad, ¿no? O sea, sin agarrarse a ella, ¿no? O sea, sabiendo que tú eres mucho más que eso es una forma que te ayuda a ser en este mundo, pues a tener una forma, ¿no? Presentable, más o menos, ¿no? Para mí ese es el gran camino, ¿no? Y yo lo sigo transitando porque yo creo que esto no se hace de una vez por todas, ¿no? Yo en este momento me siento cada vez más desidentificado de casi todo.
Ujú. de casi todo, ¿no? Y eso pues te da una gran libertad, bueno, pues porque caminas sobre un territorio más firme. Pero a lo mejor aquí parece muy filosófico, pero es que yo creo que es muy importante ver qué soy yo, preguntárselo, pero con verdadero interés. Y no solamente preguntárselo, sino mantener la tensión de la pregunta, es decir, no responder. Porque toda respuesta que hacemos a esa pregunta, y sobre todo si la hacemos rápida, pues yo soy, pues toda respuesta que hacemos es mental, ¿no? Y por tanto es un producto cultural, no viene de lo profundo. Se trata de mirar esa pregunta con verdadero interés. Y eso que pasa, ¿por qué hay que mirarlo con tanto interés? Porque esa pregunta, ¿qué soy yo?, tiene el poder de desestabilizarnos, de ponernos en tela de juicio, ¿no? Y eso es lo que es fecundo. Ahí cuando no sabes bien, cuando estás en búsqueda, es cuando estás más cerca de tu identidad más profunda. Te has puesto muy serio, Mapi. Cuando te quitas esas etiquetas, ¿no? No, es que me lo estaba preguntando, claro, sí, no, efectivamente entras en un terreno que te Es un inquieta, claro, la pregunta te inquieta, ¿no? Porque si poquito empiezas a inquietante. quitar etiquetas culturales, religiosas, profesionales, Exacto, exacto. claro, ¿no? Dices, bueno, Eso no significa, hay mucha gente que yo creo que lo entiende mal y entonces dice, entonces no hay que ser nada. No, o sea, tienes que ser sabiendo que, o sea, no porque tu identidad matrimonial, por ejemplo, o de pareja no sea lo más radical, ya significa que no tenga ningún valor. Tiene el valor que tiene, ¿no? O sea, que tú a través de eso, esa relación, por ejemplo, pues expresas pues tu amor o expresas tu modo de estar en el mundo, tantas cosas, ¿no? Ahí hemos tocado un punto que me interesa mucho y es precisamente, tú lo has dicho, lo inquietante, es decir, lo desestabilizador. Porque entonces, en esa actitud desestabilizada, ahí crecemos. Mientras que cuando estamos en territorio firme, ¿no?, o que consideramos firme, ¿no?, seguro, ¿no?, de la zona de confort que llamamos, pues ahí no crecemos. Entonces, ahí no es Mm. interesante la vida. Claro, estar mucho tiempo en ese territorio inquietante o desestabilizador no es fácil, ¿no? Basta que estuviésemos todos los días un rato. O sea, en el fondo creo que me siento a meditar por eso. Esto es muy bueno, Mati, porque la gente piensa que uno se siente a meditar para estar en paz. Y no, es al contrario. Es para ver que no estás en paz. No sé si vas a ganar adeptos, de la meditación con estas No declaraciones, importa, Pablo. no me importa. No, bueno, No, tú hablas de las sombras de la meditación, ¿no? Tiene también un poco que ver con esto, realmente, ¿no? tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver sobre todo con entender, que antes también lo insinuaba, ¿no?, que los obstáculos no son impedimento para el camino, sino que son el camino mismo. La sombra es un regalo, o sea, es un regalo paradójico, difícil de entender, difícil de vivir, ¿no? La dificultad es un regalo, porque solamente por ello aprendes, es decir, creces. Entonces, se trata de cómo afrontar tus sombras o tus dificultades sin ponerte demasiado nervioso, Mm. sino con agradecimiento, ¿no? O sea, es decir, yo tengo ahora un problemita de salud que espero que no sea particularmente grave, ¿no? O sea, y estoy intentando poner en práctica todas estas cosas, ¿no? O sea, es decir, pues doy gracias por esta enfermedad que tengo desde hace poco, ¿no? O sea, y estoy experimentando cosas diferentes, o sea, es decir, que me puedo relacionar con esta oscuridad de una manera diferente. Espero Y que no sea nada, Pablo, que se solucione muy pronto. Gracias por o sea, compartirlo con nosotros. yo también lo deseo, pero lo que sobre todo deseo es que lo lleve con paz y con alegría. Esto es Justo lo más importante. Es decir, escuchaba esta mañana justo un podcast de Joan Tubau con Jesús Terres que hablaban precisamente de cómo es curioso escuchar a personas que te dicen, oye, es que el cáncer es lo mejor que me ha pasado en mi vida, o es que esta enfermedad o esto que me pasó es por un poco lo que les aportó, ¿no? Y dices, jo, es necesario realmente que te pasen cosas, que tengas sombras, que haya, si te bueno, pasan, incertidumbre para aprender. si te pasan, es que es necesario para ti. Si no, no te pasaría, ¿no? Es decir, si no aprendemos las lecciones pequeñas, pues tenemos que aprender las grandes. Yo he tenido alguna grande, no muchas, pero un par de experiencias duras así me he tenido, ¿no? O sea, y seguramente, bueno, con el tiempo, cuando las he ido mirando, me he dado cuenta de que yo mismo me las he buscado. Es decir, que somos artífices de nuestro destino en una medida infinitamente mayor de lo que imaginamos. O sea, que nosotros tendemos a pensar que es que tenemos mala suerte, o que es por casualidad, o que bueno, nos ha tocado, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Ujú. Como si no estuviésemos en la vida, como si fuésemos simplemente espectadores, ¿no? Pero no, tú estás en el engranaje, tú eres causa de eso también, ¿no? O sea, eso es lo que el camino espiritual te hace ver. O sea, yo creo que es muy distinto afrontar una dificultad sabiendo que es una ocasión para aprendizaje y pensando que es mala suerte. Pues si es mala suerte, dices, pues qué putada, ¿no? O sea, Mm. ¿qué hago yo con esto, no? O sea, entonces digamos que solamente te cabe la resignación, si es mala suerte. En cambio, si lo consideras como una ocasión de aprendizaje,
que te da el destino, que te da Dios, ¿no? O sea, pues entonces ahí sí que cabe la aceptación. Sin eso es pura resignación. Mm. Y eso pues nos va amargando, nos va oscureciendo y no nos ayuda. O sea, la mejor manera de superar algo es aceptarlo. Vamos, que si no lo aceptas no lo superas. Es así Mm. de rotundo la cosa. Para aceptarlo tienes que, en alguna medida, amarlo. O sea, darte cuenta de que es positivo. Si no, no puedes aceptarlo. ¿Cómo se acepta algo? Pues dándose cuenta de que, aunque comporte sin sabor, es bueno. Eso son palabras mayores, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que podemos entrenarnos. O sea, que la vida es todo un entrenamiento. De hecho, es un entrenamiento continuo para no poner resistencia, para fluir. Ahora se habla mucho de esto de fluir, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo, bueno, como todo el mundo, ¿no? Tenemos de vez en cuando, pues, fricciones con algunas personas que te dicen cosas un poco inconvenientes, tal, o... También tú, Pablo, que ¿Eh? No, también tú pues, las tienes. pero yo descubro una cosa, es decir, yo, por ejemplo, intento aplicar una norma para mí, y es nunca ofenderse. Nunca te ofendas, Pablo. O lo que se decía también, no me acuerdo, no sé si era el libro de los cuatro acuerdos, que decía, no te tomes nada personalmente. Sí, no tomarse ¿No? nada personal, ¿no? Sí. Es lo mismo, no te ofendas, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, un mensaje impertinente o así, me doy cuenta, digo, me he ofendido, entonces cuando paras y te distancias de eso, al final te alegras, digo, oye, qué bien, Que me he dado porque cuenta, ¿no? te das cuenta y te das cuenta de que ha dejado de tener poder eso sobre ti y en el fondo del problema pues tiene esa persona que te ha dicho esa impertinencia, ¿no? O sea que es bonito lo que es el crecimiento personal, darse cuenta de que podemos mejorar, ¿no? Y que realmente cuanto más mejoramos, mejor estamos realmente. Y cuanto mejor estamos, menos agresiones tenemos de la vida. O sea, menos impertinencia recibimos, ¿no? Siempre recibimos alguna, ¿eh? Pero Y cuando aparecen estas sombras, más allá de baches en la vida, ¿no? Pero en el caso ya de cuando haces un poco de introspección y miras hacia adentro, ¿cómo las combates, ¿no? ¿Cómo recomiendas enfrentarse a ellas? Estás loca de la casa que habla de Santa Teresa y el Monkey Mind, el famoso lluvia de pensamientos. yo creo que no hay que combatir. O sea, hemos de intentar evitar esta terminología militar, ¿no? Ujú. La lucha, tal, porque se nos va infiltrando. Y es una cosa que también estoy últimamente descubriendo más, ¿no? Que hay que cuidar mucho el lenguaje, porque no es inocente. Las palabras que utilizamos pues nos dejan huella, ¿no? Yo siempre hablo de mirar amorosamente la herida. Esto es lo que yo suelo decir, ¿no? Porque se trata de mirar la propuesta contemplativa, no activa, una propuesta de no hacer, sino de no hacer, amorosamente, es decir, con benevolencia, con ternura, con suavidad, sin violencia, ¿no? Sin forzar, ¿no? Y lo oscuro. O sea, lo oscuro como un regalo paradójico que decíamos antes, ¿no? O sea, que creo que ese es el camino, ¿no? Pero entrando un poquito más, diría que se trata de, primero, reconocer que tienes algo oscuro que te ha venido. Por ejemplo, no sé, la envidia. Por ejemplo, la gula, ¿no? Que también puede ser. Reconocerlo, ¿no? En segundo lugar, y esto es muy sutil, permitir que haga su curso. Es decir, no abortarlo, no decir, no quiero esto. No, porque si lo abortas lo haces fuerte. Entonces, permitir que haga un cierto curso. Ahí, si tiene que hacer el curso completo o no, ahí difieren los autores y yo tampoco lo tengo claro. Porque, ¿qué es eso de que haga el curso completo? Pues si hace el curso completo, pues te puede arrastrar, ¿no? O sea, entonces yo más bien me inclino a que el curso completo no, un poco del curso, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Y luego, Ujú, ya por último, entregarla. Algunos hablan de dejar ir, ¿no? Yo prefiero hablar de entregar, ¿no? ujú. Entonces, yo tengo también esta disciplina de todas las mañanas en la meditación, hay un rato que dedico a entregar todo. Entregar mi cuerpo, entregar mis emociones, entregar mis zonas oscuras, entregar mis creencias, entregarlo todo. Entonces, este acto explícito de que no me quiero agarrar a nada, yo creo que es eficaz. Todo lo que nos decimos mentalmente es eficaz. O sea, si yo digo, esta conversación va a ser muy bonita, posibilito que lo sea. Si digo, esta conversación va a ser un desastre, genero que sea un desastre, ¿sabes? Es decir, que Ujú. los pensamientos son cosas, se materializan. Y cuando hablas de entregar, tú eres religioso. Entiendo que esto trasciende, ¿no? A la religión, es decir, no hace falta tener o creer. Lo eh, trasciende y lo incluye. O sea, para mí la religión es como la familia. Es decir, que yo soy de mi familia, pero trasciendo mi familia. O sea, mi identidad no se agota en que yo pertenezco al clan de los Dors. ¿No? O sea, La saga. estoy muy agradecido con mis padres y con mis hermanos, ¿no? O sea, pero no tengo por qué reproducir solamente lo que ellos son o fueron en su tiempo, ¿no? Pues así con la religión. Es decir, que yo me siento cristiano, ¿no? Pero siento tal igual que me siento español yo Ujú. qué sé, o sacerdote o tantas otras cosas, ¿no? O sea, pero sé que todo eso no agota mi identidad, ¿no? O sea, que va mucho más allá de eso, ¿no?
Mm. O sea, que eso son formas, como decíamos antes, ¿no? Y ¿Y qué es la entonces, fe para ti? pues tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, la fe no es creencia, aunque la incluye, pero también la trasciende, la creencia, sino que la fe esencialmente es confianza. O sea, yo lo que he ido descubriendo es que la confianza es fecunda. Es decir, que realmente cuando confiamos estamos mucho mejor que cuando no confiamos. Cuando confiamos tenemos una actitud. ¿Qué significa confiar? Confiar significa pensar, al final es un pensamiento también, que el universo nos es propenso. Es decir, que todo se conjura para que tú camines hacia la plenitud, para que tú seas quien tienes que ser. O sea, mientras que la desconfianza es dudar de que lo de fuera, ¿no? El universo, ¿no? te vaya a ayudar, ¿no? Sino más bien te va a poner dificultades, ¿no? Entonces, creer es una actitud vital de una afirmación a que el mundo está bien, ¿no? Que las cosas no están ahí para ponértelo difícil, ¿no? Al fundamento de la confianza, ¿por qué podemos confiar? Eso es lo que los creyentes llamamos Dios. O sea, Dios es el fundamento de la confianza, ¿no? Que en definitiva, si tú confías es porque crees que las cosas van bien. ¿Pero por qué las cosas van bien? Porque confías. Se convierte en una tautología, ¿no? O porque de alguna manera hay un designio, ¿no? Providente y amoroso que hace que todo vaya bien. O sea, es decir, la fe no es simplemente creer una serie de cosas, como muchas personas piensan de manera muy, muy elemental, ¿no? Sino es descubrir que al igual que hay un designio providente en tu vida, o sea, que tu vida no es algo casual y arbitrario, caprichoso, sino que realmente hay un orden. Las cosas pasan por un porqué, que hay un crecimiento, que quiere decir que hay un orden, ¿no? Pues entonces significa que la vida tiene un sentido. Si hay un orden, no hay caos. Pues tener fe tiene que ver con eso, ¿no? Con creer, con ver, más que creer, ver y sentir y saber que hay un orden amoroso. A mí me resulta mucho más difícil creer en el caos que creer o en el azar, ¿no? Que creer en Dios, ¿no? Me parece más lógico, ¿no? Pensar que hay un orden y un designio que Ujú. no que es no sé, puro capricho, ¿no? O sea, puro azar. O sea, eso me resulta más complicado. Pero vamos, yo respeto todo absolutamente. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la vida, y no hemos hablado del odio. Tengo que sacar el tema porque mi suegra Lourdes estuvo viéndote en Valladolid, porque tengo familia pucelana, en el Foro de la Cultura hace poquito, y precisamente sé que hablasteis de ello allí, y rescato una frase tuya: manejamos lo oscuro con gran frivolidad sin darnos cuenta de cómo todo eso nos va emponzoñando. Bueno, Sí, sí, sí. ¿qué es el odio, Pablo? ¿Cómo se combate? Y no sé, honestamente, cómo emplear una palabra mejor en este caso, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Bueno, tiene que ver con lo oscuro que hablábamos antes, ¿no? En realidad, este foro sobre el odio, ya dije yo que en fin, que no tenía ningún sentido que yo participara y me dijeron, no, precisamente queremos que nos hables de lo contrario del odio, de la paz y todo esto, ¿no? Ujú. Yo creo que la manera de enfrentarse es tomar medidas antes de que nos oscurezcamos tanto como para sentir odio, lo que significa como rechazo, aversión, desprecio, ¿no? ¿Y cómo podemos cuidarnos? Pues sencillamente evitando que cualquier información o cualquier experiencia o cualquier realidad oscura o con mal rollo nos llegue. Pongo un ejemplo que va a parecer un poco exagerado a lo mejor, ¿no? O sea, yo estaba en un grupo de WhatsApp hasta ayer, en ese grupo pues se metían cosas desagradables. O sea, es decir, de mal rollo, ¿no? No hace falta entrar en detalles, ¿no? O sea, Sí. y, y bueno, yo de alguna manera me sentía obligado a pertenecer por una serie de circunstancias, ¿no? Hasta que ayer dije, no voy a pertenecer a este grupo. O sea, porque me está llegando, o sea, cada vez que leo cosas pues me llegan cosas que me generan sentimientos. Tengo que estar continuamente Meditando, ¿no? Para ver las sombras y combatirlas. estoy muy cansado, ¿no? O sea, es decir, entonces no tengo por qué. O sea, yo creo que nos hacemos víctimas de muchas cosas innecesariamente que podríamos decir, no, esto no lo hago. Si alguien me quiere decir algo, pues que me escriba directamente al WhatsApp, pero no por medio de un grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo protegerse del oscuro? Pues siendo muy consciente de todo lo que nos va haciendo daño, ¿no? O sea, y poniendo medidas para que no nos lo haga. También me está pasando últimamente, a lo mejor es que me estoy haciendo viejo, puede ser. Me pasé el otro día viendo una película, es una película buena, ¿eh? No recuerdo cómo se llama, una película rusa antigua. Pues, no sé, había muchas escenas de guerra súper violentas y un momento determinado, después de estar viendo una hora la película, yo me dije a mí mismo, no, o sea, esto ya me parece demasiado, demasiado violento para mi sensibilidad. La apagué, o sea, decir, ¿qué necesidad tengo yo de
de estar viendo cosas oscuras. No se trata de vivir ignorante, porque ya la realidad nos trae el oscuro, no te preocupes que no, pero sí no añadir más. Y esto es importante porque muchas veces socapa de arte, por ejemplo, se nos pueden colar cosas que nos hacen daño. Pero ahí esto es algo muy delicado, ¿no? Porque entonces se diría, entonces, ¿qué hay que hacer? Metemos la censura, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Cosas que te hacen daño, ¿no? O sea, decir que yo creo, por ejemplo, muchos libros, muchas novelas que yo leí de joven, ¿no? Y que leo ahora también, o sea, no son inocuas, sino que te van creando una manera de pensar oscura. Por supuesto que hay que leerlo también, ¿no? O sea, pero hay que leerlo pues, con inteligencia, con diálogo, con comprensión, con confrontación, contrapesando con otras cosas. Es decir, que la forja de un ser humano es muy delicado, es muy delicado. Somos material altamente sensible. Bueno, me he comprometido a no robarte más de una hora. No podemos terminar sin hablar del silencio. ¿Por qué nos cuesta tanto, Pablo, estar en silencio? Yo creo que lo que nos cuesta somos nosotros mismos. Eso es lo que nos cuesta. O sea, y el silencio simplemente es el marco en el que nos vemos mejor, nos damos cuenta mejor de quiénes somos, por eso nos cuesta. Así simplemente. Es decir, que estamos permanentemente hacia afuera y cuando hacemos silencio, pues no nos queda más remedio que ir hacia adentro y eso, pues precisamente porque no lo hacemos a menudo y porque somos un pozo insondable, ¿no? Pues preferimos casi siempre estar en la superficie porque es menos comprometido, como si no lo hubiese hecho suficientemente. Quiero romper una lanza a favor del silencio y decir que esconde tesoros maravillosos. No estrafalarios o extravagantes o estrambóticos, sino enormemente cotidianos, ¿no? Y es lo que te permite conocerte. O sea, yo siempre digo, lo más interesante de una conversación son los silencios que hay entre palabra y palabra o entre frase y frase, pero son los que permiten que el mensaje llegue. Gracias al silencio tenemos capacidad de acogida de lo que está sucediendo. Si fuese todo palabras sin más, sin espacio, en silencio, no podríamos. Y bueno, esa es la causa por la que cuesta. Pero yo tengo mucha esperanza, ¿eh? Creo que, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Que es conversar sobre el sentido de la vida, sobre el silencio. Sí, bueno, cada vez hay más personas interesadas en esta filosofía práctica. Esto significa que no nos basta con lo pragmático, con, en fin, con comer, beber y dormir, sino que necesitamos pues también alimento para el alma, ¿no? En el Evangelio, que es mi libro de referencia, pues se dice no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra, ¿no? Es decir, que materia y espíritu. O sea, necesitamos las dos cosas y cuando falta una, pues no nos sentimos bien. Y cuesta estar en silencio con nosotros mismos y en algunas ocasiones también cuando estamos acompañados, ¿no? Y qué importante es la escucha también. El silencio con el ser amado o con los seres amados no es costoso. Si tú estás con quien amas, puedes estar en silencio tranquilamente, si le amas, de verdad. Y todavía más, en el silencio se produce una comunicación con el ser amado más profunda todavía que con las palabras, más misteriosa, más honda, ¿no? Pero es verdad que lo que nos pasa generalmente, ¿no? Cuando no hay tanto amor o cuando no hay tanto conocimiento o cuando hay todavía un desarrollo de la personalidad o un nivel de conciencia pues un poco bajo o no suficiente, ¿no? Pues sí, nos ponemos nerviosos, sí, nos sentimos incómodos, pero hay que mirar esa incomodidad, ¿no? Mirar la incomodidad y así la exorcizamos, ¿no? La quitamos su veneno. O sea, en general, casi todo lo que nos aflige, casi todo es fantasmal. O sea, basta que lo mires amorosamente para que se disuelva. O sea, si tú tienes un dolor, de tipo que sea, moral, físico, psíquico, ¿no? Y lo miras amorosamente, baja puntos de dolor. En cambio, si lo miras con rebeldía, con tensión, sube. Eso es lo que experimentamos. La meditación no es otra cosa que mirada amorosa a ti mismo. Creo que nunca lo había dicho así, ¿eh? Mirada amorosa a uno mismo. Qué bonito. No Oye, puedo cerrar, sí, sin preguntarte por la tecnología y el mundo digital, que creo que tu visión va a ayudar mucho también a los que nos escuchan. Y con esto, si quieres, damos por concluida esta conversación. Yo creo que vamos caminando hacia un mundo pues cada vez más tecnológico, ¿no? Y además digital, yo creo que eso es claro. Yo creo que eso no es necesariamente una mala noticia, tampoco necesariamente una buena noticia, sino que depende de cómo manejemos ese mundo tecnológico y también depende de cómo lo contrarrestemos. Porque si, por ejemplo, todo es completamente virtual y no hay presencialidad o fisicidad, pues entonces estamos perdiendo una fuente de humanización y de humanidad muy grande. Entonces podemos crecer mucho en lo tecnológico, pero también hay que crecer, por ejemplo, en esto, en el diálogo, o en lo que hablamos antes de la meditación, o sea, en muchas cosas, bueno, que complementan y que hacen que, bueno, que no todo sea por las pantallas o el mundo digital, ¿no? O sea, yo me quedaría de todo lo que he dicho con esta dinámica de entrar y salir, ¿no? De ida y vuelta, de acogida y donación, ¿no? De receptividad y oblatividad, ¿no? De cerrar los ojos y abrir. Creo que me quedaría con eso porque no se trata de que te convertís en un ermitaño. O sea, yo no soy un ermitaño, yo estoy continuamente también saliendo, ¿no? Pero también una persona que vuelve, que es capaz de estar tranquilamente con un libro, de estar tranquilamente pues sentado en su jardín, pues, sin hacer nada en particular, tomando el aire, ¿no? O sea,
o dando un paseo, o jugando con los niños, o tantas cosas, ¿no? que son muy elementales, pero es que lo más elemental es lo más esencial. La verdadera sabiduría es sabiduría doméstica. Bueno, Pablo, cerramos aquí. Me gustaría agradecer primero a Pepe del Estoico, que fue quien me dio tu contacto, y le dije, oye, me hace muchísimo entrevistar a Pablo, como has hecho tú, y me dijo, escríbele a su email de Amigos del Desierto. Digo, bueno, no me va a contestar, y la verdad es que ha sido, bueno, pues una alegría y una sorpresa también lo fácil que lo has hecho todo. Así que muchísimas gracias, Pablo. Pues a ti y bueno, yo la verdad es que intento responder, escribe mucha gente y intento responder a todo. Es verdad que a veces los hago esperar un poco porque no me da tiempo, pero todos los días dedico, no sé, un ratito, media hora, una hora a responder a las personas, ¿no? Así que nada, pues un placer, Mapi, y un saludo a todos los que nos han escuchado y hasta la próxima. Muchas gracias. El podcast de Mapi Hermida.